Estos libros aparentemente relatan las historias de los reyes de Israel, pero de hecho estos libros fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu de Dios, de tal manera que se relacionan con la economía eterna de Dios. Los libros del Antiguo Testamento se pueden ver desde diferentes perspectivas. Por un lado, podemos pensar que el Antiguo Testamento es una compilación de historias interesantes que nos presentan enseñanzas éticas y morales. Ese es el pensamiento más común, el cual es fácil de comprender para la mente natural. Pero existe otra perspectiva que es más intrínseca y nos compele a estudiarla en este estudio vida de la Biblia. Los libros de Primera y Segunda de Reyes, sin duda, contienen muchas historias, pero también nos transmiten los significados más ricos e intrínsecos de toda la Biblia, relacionados con Cristo en cuanto a su persona y su economía para el establecimiento de su reino en la tierra. Los libros de Reyes son la continuación de Primera y Segunda Samuel, en donde se revela de manera especial la economía de Dios en Cristo. Al final del libro de Segunda Samuel, David estaba establecido firmemente en el trono, y más adelante hubo una transición entre él y su hijo Salomón. Al respecto, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: «Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David». Y en el versículo 12, continúa diciendo: «Se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino se consolidó firmemente». Como veremos, estos dos libros de Reyes nos conducen muy específicamente a Cristo. La revelación intrínseca de la historia conforme al relato del Antiguo Testamento, desde Josué a Esther, nos revela cómo se llevó a cabo la economía eterna de Dios por medio de sus elegidos en la tierra. Adán fue el linaje creado, pero ahora Dios necesita un linaje de los escogidos, y esto comenzó con Abraham. Dios llevó a cabo su economía eterna mediante sus elegidos, su pueblo escogido en la tierra. Esta economía eterna de Dios se relaciona por completo con Cristo, y esta economía eterna es para Cristo. Los dos libros de Reyes reflejan la economía eterna de Dios, principalmente en cuanto a la persona de Cristo y el reinado de Cristo. En cuanto a su persona, la historia del Antiguo Testamento presenta la línea genealógica de Cristo, esto es, cómo Él fue introducido en la humanidad. Así que Dios necesitaba un pueblo. Así que para el reinado de Cristo, Dios necesitaba un pueblo y también necesitaba una tierra. La tierra fue creada por Dios, pero Satanás la usurpó por completo. Por tanto, Dios usa a su pueblo para recuperar una parte de la tierra que Satanás usurpó, para que él la usara como cabeza de playa, a fin de establecer su reino. Así que para llevar a cabo su economía, Dios necesitaba un pueblo y una tierra. Y estas dos líneas, la persona y el reinado de Cristo, forman la línea central de la revelación divina en los libros de la historia del pueblo de Israel. Para poder llevar a cabo su economía, Dios necesita un pueblo y una tierra. En cierta manera,
Esta afirmación es como un breve resumen de la totalidad del Antiguo Testamento. Dios desea ser no solo el Dios de los cielos, sino también el Dios de la tierra. Para lograr esto, Él debía obtener un grupo de personas que en el Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel de manera externa. Incluso debemos considerar el conflicto que rodea a la nación de Israel. Sin embargo, la economía de Dios se está llevando a cabo primordialmente a través de la Iglesia, que se compone de los creyentes de Cristo, los muchos hijos de Dios. Y esto es precisamente lo que nuestra tierra es Cristo. La tierra de Canaán tipifica al Cristo todo inclusivo para nuestra experiencia y disfrute. Nosotros somos el pueblo de Dios en Cristo, que estamos llegando a ser la morada de Dios y el reino de Dios en la tierra. Esta es la economía de Dios. Esta es la visión intrínseca de Primera y Segunda Reyes, y este es el significado intrínseco de la Biblia en su totalidad. Dos reyes, David y Salomón. Estos reyes tipifican claramente diversos aspectos de Cristo, y esta es la línea en la cual queremos permanecer en los libros de Primera y Segunda de Reyes. David tipifica a Cristo en sus sufrimientos. Sin duda, sabemos que Cristo sufrió mucho. Por otro lado, Salomón tipifica a Cristo en la gloria, al Cristo exaltado. Y en cuanto a esto, encontré un versículo en el Nuevo Testamento que conecta estos dos aspectos de Cristo, y lo quisiera leer antes de regresar a Witness Lee. Se trata de Lucas 24:26, que dice: ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Sin duda, es un versículo excelente. Y con esta visión delante de nosotros, podemos concentrarnos en Cristo y no en la historia objetiva externa de David y Salomón. No necesitamos hablar acerca de cómo David terminó, cómo Salomón asumió el trono y qué hizo cuando llegó a ser rey. Claro, todo esto es parte del relato y es importante, pero nuestro énfasis es hablar acerca de Cristo en todo lugar de las Escrituras que podamos encontrarlo, y en buscar pistas respecto a la economía de Dios. Estos dos asuntos son los aspectos centrales e intrínsecos en la Biblia. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia es el relato de la revelación divina respecto a la economía eterna de Dios. Y en esta economía, Cristo es el centro y la realidad. Por tanto, para comprender cualquier libro de la Biblia, necesitamos tener este punto de vista, especialmente en los libros de Primera y Segunda de Reyes. Estos libros aparentemente relatan las historias de los reyes de Israel, pero, de hecho, estos libros fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu de Dios, de tal manera que se relacionan con la economía eterna de Dios. Tal vez ustedes me pregunten, ¿cómo puede usted probar que estos dos libros de Reyes están relacionados con la economía de Dios? Bueno, miren, los primeros dos reyes, David y Salomón, son dos tipos importantes de Cristo. David tipifica a Cristo en sus sufrimientos. Cristo tiene dos aspectos. El primer aspecto es su sufrimiento en la tierra antes de su resurrección. Miren, después de su nacimiento, Cristo sufrió. Él nació en un pesebre, un gran sufrimiento para él. Y después terminó en la cruz. Fue crucificado, lo cual fue otro gran sufrimiento para él. Así que el pesebre y la cruz son los dos extremos que caracterizaron la vida de sufrimiento
que él llevó. En tipología también, David padeció desde su juventud. Sin embargo, sus sufrimientos sirvieron para que él fuese templado y venciera a los enemigos y obtuviera la buena tierra donde se edificó la morada de Dios. Finalmente, David conquistó a todos los enemigos, los usurpadores en Canaán, y ganó gran parte de la buena tierra. Salomón tipifica al Cristo que es glorificado en el reino divino, el cual es su esplendor. Vaya, miren a Salomón. Él fue exaltado en el reino de Israel, con el esplendor de este reino. Y esto es exactamente igual al Cristo en el reino milenial. Por tanto, estos dos tipos son una evidencia muy fuerte que la historia de los reyes de Israel se relaciona con la economía de Dios, la cual gira en torno de Cristo, quien es la corporificación del Dios triuno, y también en torno de la iglesia, que es el cuerpo orgánico de Cristo. Aquí hay dos aspectos muy interesantes. Me impacta la conexión que hay entre el Cristo que sufre, que llega a ser el Cristo victorioso. Y en cuanto a esto, no hay duda de que el sufrimiento de David lo preparó para conquistar a sus enemigos. ¿Qué nos podría usted comentar acerca de lo que acabamos de escuchar? Esta conexión es muy interesante, Víctor. No hay manera de conquistar al enemigo sin sufrimiento. ¿Por qué decimos esto? Nada es más costoso que una batalla. Y aquí estamos hablando de la batalla espiritual. El hermano Watchman Nee nos ayudó a ver en su libro clásico La Iglesia Gloriosa, que al tratar con el enemigo no podemos preocuparnos por nosotros mismos. Debemos tener la capacidad para sufrir. Aunque durante la batalla tenemos el suministro interior del Señor, la mesa en presencia de nuestros angustiadores, dicha batalla es extremadamente costosa. En la actualidad, cualquier soldado debe pasar por un entrenamiento extenuante que involucra cierto grado de sufrimiento. Por tanto, David, un hombre que pasó por muchos sufrimientos, fue entrenado durante esos sufrimientos y terminó conquistando a los enemigos. Asimismo, Cristo, un hombre experimentado en quebrantos, cuando sufrió el sacrificio supremo, llegó a ser victorioso sobre el enemigo. Por su muerte en la cruz, no solo nos redimió al derramar su sangre, sino que destruyó por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Por ende, necesitamos ir más allá de la superficie de la vida de David y ver la conexión que existe entre la vida de David y la de Salomón. Si hacemos esto, veremos que si sufrimos, según la palabra de Pablo en 2 Timoteo 2, reinaremos juntamente con Cristo. En medio del sufrimiento y del reinado, peleamos la batalla. Tenemos un Cristo que sufrió, que venció y que ahora se encuentra en gloria, siendo exaltado en el trono de Dios, reinando en esplendor. Y Cristo vendrá de nuevo, no para ser crucificado, sino para ser glorificado en sus santos, para establecer su reino y para cumplir la tipología de Salomón. Cristo reinará en su trono en Jerusalén, con gloria y esplendor, y toda la tierra se volverá a Él para buscarlo, y Él reinará con justicia. Esta es una maravillosa visión que será cumplida proféticamente, pero que se nos presenta mediante los tipos, con relación a la economía de Dios, la cual es el significado intrínseco de la Biblia. Y tengo que dar un fuerte amén a todo lo que usted acaba de decir. Ciertamente, este es un pensamiento muy profundo. Bueno,
Avancemos al segmento final del mensaje para que veamos que la buena tierra es un tipo del Cristo todo inclusivo para nuestro disfrute. Y hay un versículo en el Nuevo Testamento que nos ayuda a comprender esto. Se trata de Colosenses 1:12, que dice: dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en luz. The main striking point of these historical books Lo más sobresaliente de estos libros históricos concerning Israel en cuanto a Israel is to show us in detail es que nos muestran detalladamente, en forma de tipología, la manera en que nosotros podemos experimentar a Cristo como la buena tierra que nos ha sido dada a nosotros por Dios como nuestra porción. Esto se cumple en Colosenses 1:12. En primer lugar, el libro de Josué nos muestra cómo obtener la buena tierra, cómo tomar posesión de la buena tierra y cómo conservarla. Y luego los libros de Jueces, Ruth y Primera y Segunda de Samuel nos muestran cómo algunas personas pudieron permanecer en la buena tierra y cómo la disfrutaron después de poseerla. No es suficiente solo ganarla, ni poseerla, ni solo guardar la buena tierra, sino que es necesario también disfrutarla. Y en esto consiste el problema actual de muchos cristianos, que tienen a Cristo, pero no lo disfrutan. No disfrutan a Cristo. Así que estos libros nos muestran detalladamente, en tipología, cómo podemos disfrutar la buena tierra, la cual es Cristo, después que tomaron posesión de esta tierra. Me encanta esta visión de Cristo, tipificado por la buena tierra. Todos los creyentes poseen a Cristo a partir del momento en que lo reciben. Sin embargo, ¿qué tanto lo disfrutan? No hay duda que esta es una pregunta impactante. No es suficiente ganar, poseer y guardar la buena tierra, también necesitamos disfrutarla. Esto es una parte crucial de nuestra experiencia cristiana, ¿verdad? Claro que sí, Víctor. Hemos entrado en Cristo y necesitamos permanecer en Él. Necesitamos poseer a Cristo, experimentar a Cristo y disfrutar a Cristo. Los libros de Reyes se desarrollan en la buena tierra y se llaman así porque se enfocan en los reyes de Israel. También debemos decir que todos los reyes fracasaron miserablemente y que su falla condujo a un fracaso corporativo, que finalmente hizo que se perdiera la buena tierra durante un periodo de tiempo, cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Esto nos indica que la clase de personas que somos, nuestros motivos, nuestro ser, nuestra actitud, nuestro grado de comunión y apertura al Señor, afectan en gran manera nuestro disfrute de Cristo. Los libros de Reyes nos muestran claramente que la persona, el vivir, la actitud y el comportamiento de los reyes afectó directamente su disfrute de la buena tierra. Esto significa, en principio, que a pesar de que estamos en el Cristo todo inclusivo, tipificado por la tierra de Canaán, el grado de disfrute que tengamos de Él estará determinado por la clase de personas que seamos. Si somos ambiciosos, si somos descuidados, si no nos preocupa la palabra de Dios, si no nos preocupan los intereses de Dios, si somos indulgentes con nosotros mismos y otras cosas por el estilo, perderemos el disfrute de Cristo. Esto fue lo que sucedió con los reyes y esto es una completa tragedia. Por tanto, escuchemos con todo cuidado y atención este mensaje. Disfrutemos a Cristo. Llevemos una vida en la economía de Dios que nos califique para disfrutarlo.
Sin duda, necesitamos ser advertidos por el resultado trágico de los reyes, los cuales terminaron en desolación y cautiverio. El templo fue destruido, la tierra se perdió y el pueblo cayó bajo cautiverio en Babilonia. Esto es totalmente lamentable. Necesitamos ser advertidos. Necesitamos aprender a disfrutar a Cristo y a llevar una vida en Cristo que sea digna de este disfrute. Amén. El vigilante.